amigos, bienvenidos a episodio 90. Hoy hablaremos del tema de los principios de desarrollo de software. Adicionalmente a lo que es la abstracción, el encapsulamiento y modularización, existen principios adicionales que para tener un diseño robusto y para poder garantizar mayor calidad son necesarios incorporarlo dentro de nuestros diseños. Los principios SOLID de los que vamos a hablar fueron recopilados por Robert C. Martin, conocido en el entorno ágil como el tío Bob. Son principios que buscan mayor facilidad de cambio en la arquitectura de software. La razón de esto es que el mayor costo, casi el 80% del costo del desarrollo de software, hablando del ciclo de vida de un producto de software, se da en esa fase de mantenimiento. Entonces, es muy importante tener una arquitectura de software que al momento de hacer un cambio sea mucho más fácil de entender y por ende mucho más fácil de cambiar. Estos principios son denominados así por el acrónimo de las diferentes palabras que hacen el nombre, empezando por la letra S. Significa principio de responsabilidad sencilla o única. Grosso modo, es el principio que dice que cada elemento debe tener una y solo una razón para cambiar. Dicho de otra manera, cada elemento debe tener una responsabilidad, una finalidad sencilla y concreta. El problema aquí es que como no le estamos dando el lugar que se merece a la etapa de diseño, y suele pasar que cuando estamos codificando y tenemos que hacer un nuevo método para una funcionalidad, por pereza, por facilidad o por velocidad, ese método lo codificamos en el primer elemento o la primera clase que tenemos enfrente de nuestras pantallas, sin darnos cuenta o sin pensar si ese método realmente corresponde a ese elemento que estamos codificando, y pensamos también que el método solamente lo vamos a necesitar una sola vez y que eso no va a afectar a nadie. El problema surge cuando ese método empieza a ser reutilizado, empieza a ser utilizado por otros elementos, por otras clases. ¿Qué va a pasar en ese caso? Entonces empezamos a tener relaciones entre diferentes elementos que realmente no necesitan estar relacionados. Simplemente porque nosotros no codificamos el método en el elemento en donde realmente debería estar esa responsabilidad. O peor, se empiezan a duplicar líneas de código de ese método en diferentes partes. Eso nos lleva a tener métodos que son difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque va a obligar a memorizar en dónde se escribieron esos métodos, lo cual hace mucho más difícil el mantenimiento, porque las personas que están encargadas de los cambios no van a saber en dónde se puso y cuáles fueron las líneas de código que se escribieron y en qué clases o en qué objetos se codificaron. El ejemplo más claro que vemos en el principio de asignación única de responsabilidad es la arquitectura por capas. En la arquitectura por capas, lo que se busca es particionar el software en capas lógicas donde cada capa tiene una responsabilidad única. Pero lo más importante aquí, cada elemento que esté en una de esas capas, cada elemento que se asigna a una de esas capas debe cumplir las responsabilidades concretas para la cual la capa fue creada. La relevancia del principio de responsabilidad única radica en que está directamente relacionado con la cohesión y con el bajo acoplamiento. Cuando nosotros eliminamos los elementos que son hombre orquesta, que empiezan a hacer o a tener diferentes responsabilidades, vamos a tener pocas interrelaciones, vamos a tener pocas dependencias del elemento en el diseño. La siguiente letra, la O, significa el principio abierto y cerrado, porque en el inglés es Open Closed Principle. Entendiendo la definición, quiere decir que cuando se quieren hacer cambios en el software, esos cambios no deben implicar modificaciones o reescrituras de código, sino que sean cambios que se logren por configuración o por cambio de parámetros. Para eso, este principio de abierto y cerrado toma ideas de la extensibilidad de Bertrand Meyers, donde básicamente se dice que las implementaciones deben ser abiertas para extender, es decir, vamos a permitir la modificación por medio de unos puntos de extensión y se debe cerrar para la modificación a través de cambios en el código. Lo importante aquí es identificar cuáles son esos puntos de extensión del software que estamos diseñando, lo cual logramos con una buena abstracción. En el diseño tenemos dos formas de hacer abstracción que son claves.
La primera forma es la herencia de la sobrecarga, la cual se define en clases padre que van a ofrecer una implementación común de ciertas responsabilidades a sus hijos, a las clases o a los objetos que heredan. Cada uno de los hijos va a realizar una redefinición de los métodos ofrecidos por el padre para poder definir a través de una sustitución la extensión de esa responsabilidad. La otra forma en la cual vamos a lograr esa adaptación es con los patrones. Y eso lo podemos ver en detalle en el patrón adaptador, el patrón adapter, el cual por medio de configuración o por medio de un patrón fábrica se define cuál es el elemento que en tiempo de ejecución va a realizar la responsabilidad que nosotros necesitamos. Si retomamos la definición, el principio de abierto y cerrado nos va a beneficiar en la forma como manejamos los cambios de nuestro software. Como dije inicialmente, el cambio es lo que representa el mayor costo en un desarrollo de software. Y si al momento de hacer un cambio vamos a tener que modificar el código, vamos a tener que volver a hacer una recompilación, tal vez una nueva integración, se vuelve mucho más costoso cada uno de los cambios y por ende mucho más difícil el mantenimiento del aplicativo. Este principio de abierto y cerrado nos va a ofrecer bases para el siguiente principio, que es el principio de sustitución de Liskov. Eso fue definido por Barbara Liskov hace muchos años y estaba enfocado en el diseño orientado a objetos, solamente allí, pero fue extendido a otros tipos de arquitectura de software. El principio define cuáles son los lineamientos que se deben seguir para crear un mejor diseño orientado a la herencia, o sea, mejorar la herencia. Liskov dice que los subtipos, o sea, los elementos hijos, deben ser sustituibles por los elementos base. El tío Bob lo simplifica de una manera. Dice, nunca un elemento heredero debe modificar el comportamiento original de la clase base. Entendiéndolo de una manera simple, los métodos que usan referencias a un elemento base deben ser capaces de utilizar los elementos de las clases hijas sin conocerlas en detalle. Pero eso no es parecido al principio abierto y cerrado, ¿cierto? O sea, aquí hay una relación muy estrecha entre esos dos principios. Una violación del principio LSP, o sea, del principio de sustitución de Liskov, representa una violación del principio de abierto y cerrado. ¿Y cuándo se da una violación? Cuando un subtipo soporta un método del tipo base que se está referenciando y para poder referenciarlo debemos hacer una modificación en el código. O sea, todo debe ser por parámetro, todo debe ser soportado por la herencia. Es como si a mí me regalaran un vehículo. Si yo aprendí solamente a manejar vehículos automáticos, para mí como conductor, mi idea de vehículo es que no tiene palanca de cambios. Pero a mí me regalaron un vehículo de transmisión manual. Cuando yo voy a conducir ese vehículo de transmisión manual, este tiene operaciones que yo no reconozco o que no son soportadas por la idea que yo tengo de vehículo. Por lo que el vehículo automático implica no presionar el clutch, sino tener que poner el embrague en la letra D. En conclusión, Liskov nos va a sugerir o nos presiona a tener mucho cuidado en la forma en que delineamos la herencia para no quebrar ese principio de sustitución y con esto tener responsabilidades dispersas y repetitivas entre los diferentes elementos clientes, los padres y los hijos, quebrando y rompiendo la asignación única de responsabilidades y por ende también violentando el principio abierto y cerrado. El siguiente principio tiene que ver con la I, que es el principio de separación o segregación de interfaces. Ese busca redefinir o definir la manera en la cual comunicamos los clientes con los diferentes proveedores de funcionalidades. La lógica que utilizan esos clientes cuando tienen aplicaciones modulares. Los módulos van a tener funcionalidades o responsabilidades que van a exponerse a través de interfaces. Pero ¿qué pasa si un módulo ofrece todas sus funcionalidades por medio de una sola interfaz? De esta manera el módulo va a forzar a los clientes a depender de una cantidad de métodos en los cuales ellos no van a estar interesados. Podemos tener la analogía con el adaptador 7 en 1 que venden en los diferentes centros de informática, centros de computadores y que traen también algunos computadores. Nos va a ofrecer 7 puertos diferentes para diferentes tipos de memoria.
Pero si yo tengo una micro SD, ese adaptador tiene tantas ranuras que yo como cliente no sé por dónde tengo que introducir la micro SD. Eso mismo va a pasar en el diseño de software. Las interfaces deben seguir el principio de asignación de responsabilidades, deben ser específicas a una finalidad concreta. En otras palabras, no tener interfaces muy grandes que ofrezcan todas las funcionalidades porque los clientes no necesitan todos esos métodos que ofrecen las interfaces. El principio nos va a indicar cómo debemos segregar las interfaces a cada una de las funcionalidades concretas. Tener piezas especializadas para cada implementación, lo cual nos va a llevar a tener un mejor control de código e indirectamente mejorar la seguridad al no tener métodos expuestos de manera innecesaria. El último principio tiene que ver con la D, que es el principio de DDI, inversión de dependencias, Dependency Inversion Principle. Ese principio de inversión de dependencias, que también lo conocemos como el principio de Hollywood, por la analogía de los agentes de casting, nos dice en una frase muy común: "Don't call me, I call you". No me llames, yo te llamo. ¿Eso qué quiere decir? Que los elementos no hacen llamados directos sobre las implementaciones concretas, sino que lo hacen a través de abstracciones. Cuando hablamos de arquitectura, las abstracciones más comunes son las interfaces. O sea, siempre en arquitectura trabajamos las relaciones entre elementos a través de interfaces. Y el principio de dependencia, de inversión de dependencias, que fue creado también por el tío Bob, nos lleva a desacoplar los llamados entre los diferentes elementos, haciendo las invocaciones o llevando esa dependencia a través de esas interfaces. En palabras del tío Bob, los elementos de un nivel superior no hacen llamados o no conocen a los elementos del nivel inferior. Por ejemplo, si trabajamos en la lógica de negocio, no debemos tener un acoplamiento directo o fuerte con los repositorios de datos. Las bases de datos es un detalle, o sea, es una implementación que puede variar. Eso puede ser cambiado en cualquier momento. La lógica core del negocio nunca debería depender de un llamado directo sobre un framework específico. El dominio de negocio es la abstracción mucho más grande, es la abstracción principal y por ende nunca debemos depender o nunca podemos poner a depender esa abstracción principal de los detalles externos, que son los frameworks, que son las bases de datos, que son los servicios externos de mensajería. El negocio es independiente a todos esos elementos. Eso lo podemos explicar más con una analogía de la vida real. Cuando nosotros compramos un televisor, ¿qué pensarían si el vendedor del televisor nos dice: "Vea, señor cliente, para poder conectar ese televisor a la red eléctrica, usted necesita buscar a una persona que sea experto en soldadura con un soldador y empezar a soldar los cables directamente a la red eléctrica para que el televisor pueda funcionar". ¿Sí? En ese caso, si nosotros soldamos el televisor a la red eléctrica y requerimos mover el televisor de un lado de la casa a otro lado de la casa, toca volver a llamar a la persona para quitar la soldadura, volver a hacer la soldadura en otro lugar donde queremos tener el televisor, y eso en software sería modificar el código, lo cual violentaría el principio open-close y también violentaría el principio del scope. Por esta razón, los televisores traen los conectores, las interfaces que cumplen con un estándar específico. Si quiero conectar el televisor en una sala diferente, simplemente buscamos el conector y listo. Si nos vamos a Europa, si nos vamos a otro país donde los conectores son diferentes, el televisor de Latinoamérica tal vez no va a funcionar porque los conectores no cumplen con el estándar europeo. Pero si se crean las interfaces y se crean los adaptadores, podemos mover fácilmente los diferentes módulos y los diferentes componentes sin depender directamente de las implementaciones.